Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último webinar de nuestra serie. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, por su puntualidad. Para mí realmente es motivo de mucha satisfacción tener a cada uno de ustedes, cada una de ustedes hoy en la audiencia para hablar un poco sobre este tema de la ejecución estratégica. Pero mientras recibimos algunos invitados, les propongo que avancemos a revisar algunas de las preguntas que quedaron del webinar anterior. Eh, en este espacio que hemos denominado Academia de Estrategas, cuyo propósito fundamental es elevar la calidad de esas conversaciones estratégicas, pues la idea también es responder algunas de las preguntas, compartiendo experiencia, entendiendo que no hay necesariamente una respuesta exacta para todas las preguntas y que es bueno simplemente alimentar esas respuestas de ideas con otras personas con quien ustedes tengan la posibilidad de dialogar. Eh, Hoy vamos a hablar de ejecución estratégica. He denominado el espacio algo así como practicando la estrategia y por eso de alguna forma van a ver el título de dónde surge una mención que haré a una de las personas que repetidamente menciono en estos webinars. Y de las preguntas que nos quedaron de la sesión anterior, básicamente voy a compartir cuatro de manera muy rápida. La primera dice lo siguiente: el anterior CEO tenía una estrategia, soy el nuevo CEO y después de un par de meses creo que la debemos cambiar. ¿Qué me recomiendas? Recomendaciones muy básicas. Lo primero es analizar cuáles serían las motivaciones del cambio. De eso tuvimos oportunidad de hablar en el webinar anterior. Por supuesto, dialogar con el equipo gerencial, que son quienes están de alguna manera en ese proceso de implementar la estrategia. Seguramente estuvieron en el ejercicio de construirla para entender un poco mejor de dónde surge. Y por supuesto, ya desde esa conversación con el equipo gerencial, donde eventualmente el acuerdo es que es necesario un ajuste en la estrategia, escalar, si es que existe ese órgano, a la junta directiva de esa conversación, plantear las explicaciones, recoger insumos alrededor de esos temas en los que la estrategia necesita ajustes desde la junta directiva para luego volver al equipo ejecutivo a hacer ese ejercicio de refrescar la estrategia. Esas son algunas sugerencias muy básicas, muy intuitivas, pero que creo que es bueno no dejar pasar por alto. La segunda decía lo siguiente: ¿qué pretrabajo recomendarías para tener una conversación exitosa? Es decir, ¿qué deberían conocer previamente los participantes para aprovechar el debate? Lo primero, y lo sugerí tal vez en uno de los webinars, es enfocarse alrededor de esas preguntas de las cuales sí vale la pena conversar. Es decir, cuáles son las preguntas estratégicas de las que deberíamos conversar, cuáles son esas brechas de gestión que tenemos. Recuerden que hablábamos no solo de refrescar la estrategia, sino de hacer conciencia de dónde tenemos que cerrar brechas para cualquier estrategia posible. Y una vez identificados esos vacíos en la estrategia, escoger cuáles son esos temas que vamos a abordar en las conversaciones, que sean claros para las personas, y entonces avanzar allí a prepararnos para esa conversación alrededor de esos temas, con información, con ideas, con reflexión, de tal manera que cuando lleguemos, para las personas sea conocido de qué vamos a conversar, sea obviamente también oportuno el haber recibido aviso de los temas para prepararse. Y finalmente, muy importante, que cuando lleguemos a ese ejercicio y ya definidas las preguntas que vamos a abordar y el pretrabajo, pues que definamos cuáles son las expectativas de esa conversación. Una de las cosas que a veces es bien compleja es que los equipos, y creo que los seres humanos en general, somos excesivamente optimistas respecto a lo que podemos lograr en el tiempo, sobre todo en el corto plazo. Y en ese orden de ideas, es bueno entonces acotar el número de temas, prepararnos bien y tener esas expectativas claras para esas conversaciones. Otras dos preguntas para terminar este primer bloque. Esta pregunta dice lo siguiente: en caso de que la estrategia esté fallando por una pobre ejecución, ¿en quién recae ese seguimiento? ¿El CEO siempre será el responsable tanto del éxito como del fracaso de la estrategia? ¿O crees que el éxito y fracaso debe tener una vista colectiva? Bueno, mi mirada al tema de manera muy simple es esta. Creo que los CEOs son orquestadores, entonces de alguna manera un buen CEO clarísimo que es responsable por la ejecución, pero necesita, para acelerar esa ejecución y en el ejercicio de su labor,
hacer varias cosas. Lo primero, enfocarse. No podemos hacer todo el tiempo y esa es una de las labores de un líder y lo vamos a ver justamente hoy. Segundo, tener el equipo correcto. Es difícil cuando un CEO no es capaz realmente de hacer los ajustes en el equipo que se requieren y por eso, pues finalmente también es responsable. Pero también es responsable la junta directiva. ¿Y por qué? Porque en ocasiones realmente la falta de competencia para llevar la estrategia a buen término está en el CEO mismo. Y esa es una labor de la junta directiva, elevar ese nivel de competencia, medir ese nivel de competencia y saber si realmente para esa estrategia tenemos que eventualmente contar con otras capacidades también en ese cargo. O sea, de cara a la junta directiva, es muy evidente que el CEO tiene una altísima responsabilidad. Dentro de la compañía y su cotidianidad, la responsabilidad, por supuesto, es de todos los que hacen parte de la compañía, pero anoto que al nivel de la junta es clave entender que no todos los CEOs son las personas correctas para determinadas estrategias y por eso a veces cuando la estrategia no funciona, hay que pensar desde la junta, pensar si realmente las capacidades están allí disponibles. Y la última fue esta, cómo manejamos la implementación de la estrategia con un director de la junta directiva, o sea, un miembro de la junta muy mayor y que tiene mucho temor de implementar estrategias disruptivas. Aquí obviamente no conozco el caso en detalle, pero sí invitaría primero a revisar si esta persona es quizás, aparte de miembro de la Junta, es un accionista. Aquí ustedes recuerdan cuando hablábamos de la forma de hacer estrategia en las empresas, una de las formas o escuelas que planteaba Mintzberg era la escuela del poder. Y les decía coloquialmente que en las empresas no se nos puede olvidar que existen dueños y existe esa famosa regla de oro y es aquella que dice que quien pone el oro pone las reglas. Entonces, si este miembro de la junta directiva es definitivamente un accionista que tiene mucho de su patrimonio comprometido allí y que tiene una participación relevante, pues lo más probable es que el camino sea identificar cuál es esa estrategia con la que se siente cómodo este accionista y miembro de la junta para tomarla como referencia, tratar de hacerla explícita para entenderla y procurar evolucionarla. Por supuesto, si no fuera ese el caso y es simplemente un miembro más de la junta, sea o no accionista, pero no tiene esa condición de alguna manera o de una proporción controlante o de tener una influencia muy grande sobre la familia accionista, sino que es un miembro más de la familia, pues habrá que revisar entonces la estructura de la junta, qué opinan los otros miembros y si hay miembros independientes, tratar de compensar un poco, si fuera un miembro accionista el que tiene esta reticencia al riesgo, cuál es esa visión de los independientes. Incluso en un momento dado, tenemos es que remitirnos a tocar la puerta de los accionistas. Y en un momento dado es necesario, cuando hay miembros de junta de esta naturaleza, que pues, no son accionistas mayoritarios, que están allí por tradición, por reconocimiento, por respeto, pero que quizás ya cumplieron su ciclo en esa junta, es necesario dejarles saber a los accionistas, y eso lo hace la junta directiva típicamente, que es importante considerar la posibilidad de un relevo para que podamos avanzar, porque vamos a verlo acá, y un factor clave de éxito para la ejecución de la estrategia definitivamente es el gobierno corporativo. Muy bien, noticias mínimas, cortas, básicas sobre la Academia de Estrategas. En la versión para personas ya cerramos la inscripción. Las personas que tengan interés, pues las invitamos a que, si lo desean, se anoten en una lista de espera. Tenemos ya las 25 personas admitidas, pero ustedes saben que los planes cambian, que las personas en un momento se les presenta alguna dificultad y probablemente tendremos algunos cupos y queremos respetar esa promesa de un grupo de personas que nos permita dialogar en esas 4 sesiones. Y por supuesto, tenemos la agenda abierta para la Academia de Empresas, donde llevamos estos contenidos ajustados a las necesidades de cada compañía para fortalecer en esos equipos esa capacidad de conversar estratégicamente que es tan necesaria, no solamente en esta época de las empresas y de la humanidad, sino en esta época del año donde nos preparamos a conversar de la estrategia con miras a nuestros presupuestos de 2025. Muy bien, vamos entonces a hablar hoy de ejecución estratégica, que es ese ejercicio de practicar la estrategia. Ahora, ¿por qué hablar de ejecución estratégica? Este es un tema que realmente es bastante común y del cual hay una gran cantidad de literatura. Y les voy a mostrar algunos temas
para que ustedes simplemente tengan una referencia. En ese material que voy a preparar para quienes asistieron y les vamos a enviar por correo, va a estar esta lista y esta cita bibliográfica. Este es un artículo de Harvard Business Review del año 2008. Fíjense el título, los secretos de una ejecución estratégica exitosa. Artículos como estos, al lado izquierdo, un artículo de Don Sull y Rebecca Holmes de 2015, por qué la ejecución estratégica se complica y qué podemos hacer alrededor de eso. Un artículo maravilloso que voy a citar aquí durante la conversación del año 2017 de Donald Sull, cómo hacer estrategia para la ejecución. Fíjense libros como estos, un clásico del 2002, Execution, el libro tan conocido de Larry Bossidy y Ram Charan, que son pues consultores ya senior muy reconocidos, y un clásico también del 2008, Execution Premium, que es básicamente este libro de Kaplan y Norton, donde nos presentan además el detalle de su famosa metodología del Balance Scorecard. Libros más recientes, en el 2012, Las 4 disciplinas de la ejecución, un libro muy reciente que confieso que lo descubrí, no lo he leído, se llama Strategic Execution, es de un profesor de la escuela de la Universidad de Virginia y un ex ejecutivo. Y dos libros que sí conozco muy bien y que les recomiendo ampliamente porque han sido base para mi consultoría en este tema de ejecución estratégica. A la izquierda, el libro de Lawrence Ruginiak, profesor de la escuela de Wharton, que se llama Cómo hacer que la estrategia funcione. Y miren el subtítulo, Cómo liderar de manera efectiva la ejecución y el cambio. Y a la derecha, un libro de dos consultores de PricewaterhouseCoopers, que son Paul Lenward y César Minardi, que es Estrategia que Funciona. Y fíjense arriba el subtítulo, cómo las compañías ganadoras cierran la brecha entre estrategia y ejecución. O sea, este tema de ejecución realmente es bastante común en la literatura. Fíjense en las consultoras, dos artículos aquí que encuentran ustedes libremente en Google de McKinsey, uno que habla sobre la diferencia entre estrategia y ejecución y dónde suelen estar los problemas de las compañías, y uno más reciente del 2019, el de la parte inferior, 8 cambios para darle dinámica a la estrategia. Es un artículo típicamente de ejecución estratégica. Un artículo de Bain Company, otra de las grandes consultoras en estrategia, 5 formas en las que las mejores compañías cierran la brecha entre estrategia y ejecución, y un artículo de BCG, que es otra de esas compañías emblemáticas en estrategia. Este es del año 2019 y básicamente lo que dice es que la ejecución rápida necesita estrategia rápida o veloz. Entonces, este tema de la ejecución está ahí en la literatura, está bastante cubierto y estudiado desde la academia, desde los consultores. Y por supuesto, quienes hemos estado en el mundo ejecutivo sabemos que el tema de la ejecución es fundamental. Ahora, tenemos personas tan respetadas como Roger Martin, que básicamente lo que dice es que eso de la ejecución estratégica no existe. Él lo que dice es que dado que estrategia no es lo que decimos, sino que estrategia es lo que hacemos, pues realmente no hay ninguna diferencia entre estrategia y ejecución. Y ustedes lo van a oír si tienen el gusto de aprovechar tanto contenido que él pone disponible, donde él dice que ejecución estratégica es una redundancia, que eso no debería ser, y que básicamente nuestras acciones, lo que hacemos, reflejan las escogencias y las escogencias son la estrategia. Ahora, muy recientemente, hace 3 semanas, apareció un contenido extraordinario donde él aclara, y esto de la parte inferior es extractado de allí. Y lo que básicamente insiste para hablar de que no existe la ejecución estratégica es más en este sentido. Lo que dice es que es un error decir que hay unas personas que definen la estrategia y otras que la ejecutan. Lo que dice realmente es que todas las personas en la compañía todo el tiempo están haciendo escogencias, le están dando forma a la estrategia. O sea, que no hay un grupo de estrategas y un grupo de ejecutores, sino realmente un grupo de personas que practican esa estrategia, es decir, que le dan vida en la cotidianidad. Y por eso en la frase de la parte inferior, esa es la síntesis. En cada nivel de la empresa hacemos escogencias y por lo tanto le damos forma a la estrategia. Este es el contenido del que les hablaba. Esto tiene 3 semanas, lo pueden buscar como el podcast de Lenny, extraordinario espacio, algo más de 1 hora, donde
Básicamente, Roger Martin expone estos temas desde su modelo básico de 5 preguntas hasta todo este tema de la ejecución estratégica. Y sé que la letra es muy pequeña, pero fíjense esta anotación muy reciente, 3 semanas, insisto, donde él plantea que de alguna manera una de las cosas lamentables que hay hoy es la educación que en estrategia están recibiendo las personas en las escuelas de negocios. Por eso es lo que dice abajo. La traducción no voy a utilizar la palabra porque no es muy formal, pero dice lo que enseñan ahora en las escuelas de negocios por lo general es bastante malo, con lo cual las personas no están realmente preparadas desde el punto de vista educativo para hacer buena estrategia. Entonces, una crítica muy dura a la tradición de la enseñanza en estrategia. Yo pues no pretendo ni mucho menos con esta academia suplir esa deficiencia, pero lo que sí es bueno, y lo planteaba en el primer webinar, es conservar el sentido crítico respecto a la forma como hacemos estrategia, porque esto tiene arte y ciencia, esto evoluciona con el tiempo, hay ideas nuevas, casos nuevos, evidencia nueva, y el proceso de aprender a hacer estrategia realmente es continuo y no está terminado, e insistía en algunos de los momentos del primer webinar que no creo que exista realmente una única forma para hacer estrategia que sirva para todos los casos. Vimos 10 formas, solo para mencionar una fuente que planteaba Henry Mintzberg en su Safari estratégico, donde todas son legítimas, de todas hay evidencia que funcionan. Por eso es bueno mantener la mente abierta y no hacer de alguna manera matrimonios o alianzas muy profundas con alguno de estos modelos, teorías, marcos de referencia, porque realmente los modelos y marcos de referencia son tan buenos en tanto sean útiles para solucionar el reto estratégico que tenemos al frente. Tenemos otra visión, que es un poco más moderada y más cercana a la visión tradicional de quienes hemos estado en la vida ejecutiva, que es la de Donald Sull, este profesor del MIT, que voy a mencionar también más adelante. Y él lo que dice es que realmente la ejecución estratégica sí existe y es separada, que simplemente hacemos unas pausas dentro de la cotidianidad, unas para definir la estrategia y poder refrescarla, y el resto, pues estamos básicamente en la práctica y la implementación de esa estrategia. O sea que reconoce que sí hay unos momentos que son distintos para definir la estrategia y para implementarla. Y está totalmente de acuerdo en algo que creo que compartimos y no hay que profundizar mucho más con Roger Martin en lo que plantea Azul, y es que todas las personas realmente contribuyen a la estrategia. Todas las personas en su momento, de verdad, con alguien del equipo, con un cliente, con un proveedor, con los banqueros, está tomando decisiones y está haciendo visible la estrategia. Es decir, la estrategia, diría de alguna manera Roger Martin, se hace visible en esas decisiones de la cotidianidad. Y por supuesto, esa es la razón que explica que la estrategia todo el tiempo esté tomando forma y nunca sea un producto terminado. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales es importante hablar de ejecución estratégica, porque definitivamente pareciera, y esta es la conclusión, que para una gestión empresarial exitosa, tener una estrategia es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que tengamos una estrategia muy clara, acordada, para pensar que con eso ya nos ganamos el derecho a ser exitosos en nuestra gestión empresarial. Realmente necesitamos materializar y volver esa estrategia eso que practicamos en la cotidianidad. Vamos a hacer el repaso de 2 temas muy básicos del webinar anterior para retomar desde ahí. Dijimos, ¿cómo saber si es momento de ajustar la estrategia? Y conversábamos la vez pasada, y para quienes no estuvieron, pueden retomar desde acá. La respuesta típica es que necesitamos revisar la estrategia cuando no estamos logrando los resultados que queremos. Pero allí la invitación que hacíamos es a que aún logrando los resultados que queremos, nos preguntemos si esos resultados obedecen a la estrategia que definimos u obedecen a otra estrategia que de manera accidental o de manera no deliberada realmente fue la que implementamos. Siempre es bueno preguntarnos si ese resultado es intencional o accidental, y llamo por eso precisamente a algunos de esos resultados, que creo que así son la mayoría, resultados híbridos, donde hay un componente deliberado y un componente que es accidental o emergente, como diría Henry Mintzberg, y lo mencionábamos en el primer webinar. Ahora, si los resultados no son los que queremos, recuerden que la recomendación es no simplemente pasar a cambiar de estrategia.
Antes de cambiar de estrategia, si es que creemos que la explicación a la falta de resultados radica en la estrategia, deberíamos preguntarnos si esa estrategia que tenemos sigue siendo vigente. Precisamente en el webinar anterior vimos cuáles son algunas de esas preguntas que podemos hacernos para saber si realmente esa estrategia sigue siendo vigente o no. Porque si realmente no estamos logrando los resultados que queremos, pero la estrategia sigue siendo vigente, necesitamos entonces conversar sobre esto que hemos denominado ejecución estratégica. Tenemos una buena estrategia que sigue siendo vigente, los supuestos que la soporta son los correctos, pero no la estamos haciendo visible. No es eso lo que estamos practicando. Las escogencias que hicimos no se reflejan en nuestras acciones cotidianas, tenemos problemas para la ejecución. Y de alguna manera, cuando terminamos los ejercicios de estrategia, vemos todo esto como una especie de línea recta donde ya tenemos unos objetivos más claros hacia adelante, pero cuando salimos al mundo real, esto es lo que nos encontramos. Y es que de alguna manera, la estrategia, recuerden, no es un plan, eso lo hablábamos en el primer webinar, es un conjunto de escogencias al cual podemos de alguna manera llegar o convertirnos en esa empresa que queremos por varios caminos que son los planes. Lo que es claro es que la estrategia es más fácil en la teoría que en la práctica y que todo ese entusiasmo con el que terminamos a veces las conversaciones estratégicas se ve un poco frustrado cuando salimos a enfrentar la realidad. Entonces, siempre nos preguntamos esto, bueno, ¿cómo acelerar la ejecución de la estrategia en nuestras empresas? Aceptando, eso sí, volviendo al principio del webinar, que hay personas que dirían que el tema de la ejecución no existe, pero que en gracia de la conversación y de la construcción conceptual, pero muy enfocada en la práctica, pues quienes estamos en las compañías nos damos cuenta que sí hay momentos donde hacemos pausas para definir la estrategia y en la cotidianidad nuestro esfuerzo es tratar de practicar esa estrategia, que es lo que llamamos ejecución. Entonces, este es un modelo que estructuré para mi consultoría con 10 factores claves para ejecutar la estrategia. ¿Y por qué lo quise traer a uno de estos webinars? Porque en esta época en particular, donde estamos evaluando lo que ha pasado este año, estamos ya empezando a pensar en el próximo, es bueno que la conversación no se quede solo en el tema estratégico de la definición, sino también que entendamos dónde hemos tenido deficiencias o retos para ejecutar y dónde deberíamos enfocarnos para acelerar esa ejecución. En síntesis, necesitamos aprender a conversar y ser muy efectivos conversando, tanto de los temas de definición de la estrategia y de mantenerla vigente, como de los temas de la ejecución de la estrategia. Entonces, lo que hago con las compañías en mi consultoría desde esta herramienta, que tiene una encuesta y una serie de análisis, pero que les voy a contar el marco de referencia que es perfectamente útil para guiar una conversación orientada a identificar oportunidades para acelerar la ejecución, es mostrarles dónde pueden enfocar esfuerzos que generen mucho valor y de los cuales se pueden hacer cargo. Entonces, el primer factor para la ejecución de la estrategia es la estrategia misma, es la estrategia formulada. Y aquí hablábamos en el primer webinar de cómo hay algunas preguntas claves que nos permiten tener una idea si esa estrategia que tenemos planteada realmente es lo suficientemente clara, si tenemos claridad estratégica. Mi sugerencia, y siguiendo también la cascada estratégica de Roger Martin, que está implícita aquí en su mayoría, es que seamos capaces de responder preguntas como estas. ¿Para qué existe esta compañía? ¿Cuál es el valor que le queremos generar a nuestras partes interesadas? ¿Cuál es la versión de compañía que queremos construir? En uno de los webinars expliqué claramente por qué esto de tener una visión de empresa es valioso y hablé de visión no como una frase, sino como unos rasgos deseables, 12, 15, 20 rasgos a los que le apunta todo lo que hacemos en la cotidianidad. Tercero, tener muy claro en qué negocios vamos a estar y dentro de esos negocios dónde vamos a crecer. Las compañías típicamente no le apuntan a crecer a la misma velocidad en todos los negocios. Muy importante para poder declarar que tenemos clara la estrategia, además de saber a qué nos despertamos todos los días y la versión de empresa que queremos, los negocios donde estamos y el crecimiento que aspiramos, que tengamos muy clara la forma de competir en los negocios de la empresa. ¿Cuál es la estrategia competitiva? Hablamos en el primer webinar de los 3 niveles, corporativo, competitivo y funcional, y de alguna manera, cómo nos diferenciamos, cómo generamos y capturamos valor
cómo generamos de alguna manera esa permanencia y esa lealtad de los clientes. Y clave también para poder declarar que tenemos clara la estrategia, que entendamos en qué tenemos que ser buenos, cuáles son esas capacidades claves que nos permiten competir de la forma que definimos para, a través de esos negocios, convertirnos en la empresa que queremos. Hay una frase que me encanta y es totalmente contraintuitiva e incluso incómoda respecto a este tema de capacidades. Cuando uno tiene clara la estrategia y tiene claras entonces las capacidades que necesita para esa estrategia, puede responder a una pregunta estratégica profunda. ¿En qué escogemos ser deliberadamente mediocres? Y siempre que pongo esa pregunta en la mesa, incomoda, pero realmente no podemos ser buenos en todo. Y hay cosas donde tenemos que aceptar ser apenas promedio en la industria, obviamente no inferiores porque nos diferenciaríamos de manera negativa, pero hay cosas donde simplemente vamos a cumplir con el estándar. Ahí no vamos a construir diferenciación. Esa es la conversación de capacidades que una buena estrategia nos aclara para entender en qué necesitamos enfocarnos. Y clave para poder declarar que tenemos la estrategia clara y definida, pues que entendamos el tema de la cultura. El tema de la cultura es muy potente, es todo un mundo. Hoy existen consultoras especializadas solo en ese tema. Y la explicación de alguna forma se ha vuelto muy evidente en el tiempo y lo vamos a ver un poco más adelante. Y es que la cultura es un habilitador para la estrategia existente, pero además puede ser una limitante para algunas escogencias estratégicas. O sea, que no es un tema menor. Entonces es muy importante que tengamos claro, para lograr esa ejecución, cuál es el tipo de cultura que más nos conviene, cuáles son esos comportamientos y esa forma de hacer las cosas que es clave que cultivemos y que desarrollemos para ejecutar esa estrategia. Y muy importante, lo vamos a ver hoy ya en detalle, lo habíamos visto en el primer webinar, y es tener claras las prioridades estratégicas. No podemos tampoco enfocarnos en las compañías a querer avanzar a la misma velocidad en todas las iniciativas. ¿Cuáles son esas iniciativas claves de más alto impacto que aceleran ese proceso de transformarnos hacia ser la compañía que nos imaginamos y que queremos ser en el futuro? Un segundo factor clave para la ejecución es el liderazgo, un tema del cual no tengo que explicar mucho, hay toda una cantidad de teoría y conceptos, pero finalmente hay varios temas acá. Yo diría que hay dos fundamentales. Uno, mantener el foco. Dos, tener el equipo correcto. Y en tener el equipo correcto hay un artículo que ya tiene algunos años, pero que tiene unos mensajes muy poderosos y es este. Es del año 2002, publicado en Harvard Business Review. Cómo de alguna manera en las compañías el nivel de compromiso puede ser alto o bajo en las personas, es el eje horizontal, y cómo la claridad que tienen sobre la estrategia de las personas puede ser una claridad alta o baja en el eje vertical. El mensaje o los mensajes aquí son simples y la estadística o el número es realmente poco interesante más allá de estos mensajes. Hay un grupo que suele ser pequeño, que se llama el de los ejecutores en este artículo. Son personas que tienen una alta claridad sobre la estrategia y un alto nivel de motivación. En la parte inferior hay un grupo que llama el artículo distraídos, yo los llamo las personas de buen corazón, que son personas que no tienen ni idea de la estrategia, pero están absolutamente comprometidos. Si a estas personas les contamos la estrategia, la única evolución que pueden hacer es a volverse ejecutores, es decir, personas que entienden la estrategia y están comprometidos. Hay un grupo que llaman inactivos en la parte inferior izquierda, personas que no están muy comprometidas, pero realmente es que no les hemos contado la estrategia, no saben esto de qué se trata. Si se las contamos, tenemos la posibilidad de que algunas de esas personas, desde el entendimiento, aumenten su compromiso. Y hay un grupo de personas que en el artículo muy formalmente y políticamente correcto, el escritor llama desconectados. Personas que, aún entendiendo la estrategia perfectamente, están desconectadas. Y ahí es donde aparece el ejercicio del liderazgo, de tener el equipo correcto, de estas personas que definitivamente entendiendo la estrategia no se conectan con ella, pues mirar si tiene solución o si tienen que buscar espacio tal vez en otra organización. Entonces, este es el tema del liderazgo para la ejecución, que es amplísimo, pero para que cuando ustedes estén hablando de oportunidades para acelerar la ejecución de la estrategia en sus empresas, revisen la estrategia, ya con los webinars que hemos tenido acá y quienes participen en la academia
van a tener plena claridad de cómo evaluar una estrategia. Hablen de posibles retos de liderazgo. Tenemos el liderazgo correcto, el equipo correcto, los líderes realmente se enfocan, los líderes realmente se preocupan por tener el talento y desarrollar las capacidades que necesitamos o no, o tenemos allí un reto para acelerar la ejecución. Un tercer tema es la comunicación. En comunicación, simplemente para ser sintéticos, hay dos cosas que suelen ser claves en lo que plantea la literatura. Primero, contarle la estrategia a las personas. La estrategia no debería ser secreta en las compañías. Es comprensible que haya cosas que no revelemos de la estrategia al público, pero cuando ya una estrategia se define como la estrategia que vamos a practicar, que vamos a implementar, si realmente la implementamos, esa estrategia va a ser visible para todo el mundo, para los competidores, para los clientes, para los proveedores, para todos. Entonces, ¿por qué no ganar camino y contarle a nuestros colaboradores la estrategia ampliamente y no dejarlo simplemente desde la observación tratando de entender cuál es la estrategia? Entonces, primero, comunicación, contar la estrategia. Y segundo, fundamental, en línea con lo que decía Martin o mencionaba de Roger Martin más temprano, si la estrategia es una cadena continua de decisiones, en este tema de comunicación para la ejecución es clave que nos aseguremos de que la información que las personas necesitan para tomar decisiones en la cotidianidad realmente esté fluyendo en la organización. Entonces, fíjense que aquí en estos tres primeros elementos ya hay muchas preguntas que nos podemos hacer para buscar oportunidades que nos permitan acelerar la ejecución de la estrategia. ¿Qué tan clara es la estrategia? ¿Cómo es el ejercicio de nuestro liderazgo y las competencias en los equipos? ¿Y qué tanto estamos trabajando la comunicación desde divulgar la estrategia y procurar que la información que se requiere para tomar decisiones circule? Un cuarto tema es la estructura y el gobierno. En muchas ocasiones, lo habrán visto ustedes, hay compañías que hacen ejercicios de estrategia, refrescan la estrategia, pero no hacen ajustes en la estructura. Entonces, de alguna forma, no porque hagamos un cambio en la estrategia necesitamos cambiar la estructura, pero sí hay una verdad de esas que van a oír ustedes en todas partes, y es que la estructura sigue la estrategia y no al contrario. Es decir, no debemos ser prisioneros de la estructura para poder hacer estrategia. Hay empresas que no cambian de estrategia porque tienen una estructura muy rígida. Y tampoco podemos pensar que al cambiar de estrategia es irrelevante revisar la estructura. Es posible que sea relevante. Y aquí aparece un tema que no es menor y es el tema del gobierno. Cuando hablamos de gobierno corporativo de manera muy sintética, estamos hablando de esa relación, prácticas, costumbres, normas que rigen la relación entre tres actores, entre los accionistas, la junta directiva y el equipo ejecutivo. Esos son los tres actores del gobierno corporativo y lo que llamamos gobierno corporativo son esas prácticas de relacionamiento de esas tres partes. Es muy importante que cuando estemos evaluando la ejecución de la estrategia, revisemos, y esto me lleva a una de las preguntas que resolvimos en la primera parte de este webinar, si realmente el gobierno corporativo es el correcto, si la estrategia es la misma que deseamos y estamos queriendo implementar accionistas, junta directiva y equipo ejecutivo. Y ustedes dirían, bueno, pero los accionistas no se involucran en la ejecución. Claro que se involucran indirectamente dependiendo de los miembros de junta que nos pongan a acompañar al equipo ejecutivo. Y esos miembros de junta, claro que se involucran porque desde sus labores que son aconsejar y controlar, una de las cosas que hacen es hacer seguimiento a la ejecución de la estrategia. Entonces, siempre que estemos teniendo desafíos para ejecutar la estrategia, preguntémonos si la estructura nos está sirviendo bien, si estamos literalmente organizados para jugar el partido que escogimos y preguntémonos si el gobierno corporativo es un habilitador de esa estrategia. Muy importante para que la estrategia suceda, las métricas. Y esto lo sabemos, pero la reflexión aquí es muy simple. En las compañías medimos muchas cosas, pero lamentablemente, a veces dentro de todo ese universo de indicadores, no quedan claramente definidos o incluso quedan sin definir indicadores que nos hablen de los temas más críticos de la estrategia. ¿Cómo medir que nos estamos convirtiendo en esa empresa que queremos? ¿Cómo medir que realmente estamos compitiendo de la manera que definimos que íbamos a competir? ¿Cómo garantizar desde los indicadores
que los esfuerzos que estamos haciendo para desarrollar una de las avenidas de crecimiento realmente están dando frutos, no solamente desde los números de la venta, sino también desde la rentabilidad y desde el desarrollo de capacidades. Entonces, la recomendación para cuidar la ejecución de la estrategia es que no nos quedemos solo midiendo la operación, siempre será interesante y tentador, pero asegurar que dentro de esas métricas hay indicadores que nos hablen claramente de la evolución en los temas estratégicos, en las grandes escogencias que hicimos. Y este es uno de esos temas que me parece más interesante, y voy a hacer la mención ya al artículo de Donald Schul, y es el de la alineación. Y hacía yo una mención hace tal vez 2, 3 semanas, cuando tuvimos el primer webinar, 2 semanas, y decía que esto de la alineación a veces parece un poco ingenuo, pero pues para bien o para mal, los que hemos estado en la vida ejecutiva sabemos que es crítico. Y aquí les voy a mostrar por qué. Esa alineación para la ejecución se refiere a tener unos objetivos comunes, a tener un lenguaje común, a tener unos elementos que convoquen el esfuerzo cotidiano de todos, a que todas las personas de la compañía sepan que ese quehacer diario sí le esté apuntando a unos objetivos que son transversales y de la compañía. Entonces, a veces decimos, bueno, pero eso pareciera un poco conceptual. Voy a mostrarles acá precisamente este artículo de Donald Schul del 2017. Es un artículo extraordinario que se lo recomiendo, lo consiguen abierto en Google. Y básicamente miren el título, es cómo convertir la estrategia en resultados. Ellos se fueron a investigar las 500 empresas del Standard Poor's 500 en búsqueda de las prioridades estratégicas que definían esas compañías. Es decir, los grandes temas donde enfocaban su gestión, los grandes retos donde si eran exitosos, transformaban la compañía en esa compañía que querían. Estas son compañías enormes, ventas de miles de millones de dólares, miles de personas. Encontraron que en 351 compañías de estas, es decir, cerca de un 70%, aparecían claramente en sus informes de gestión cuáles eran esas prioridades estratégicas. Y fíjense el rango predominante, entre 3 y 5 prioridades. Estas son empresas grandes. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestras empresas, que pues no son menos importantes, pero no son tan grandes, nos cuesta a veces tanto enfocarnos? ¿Por qué nos cuesta a veces definir esas prioridades estratégicas que son claves para acelerar la ejecución porque nos dan foco? Estas compañías lo logran. Pero no todo es color de rosa, literalmente. Ellos se fueron a investigar en una segunda etapa de este ejercicio en varios equipos ejecutivos. Lograron entrevistar 124 equipos ejecutivos y le preguntaban al interior de ese equipo, a cada persona por separado, cuáles eran las prioridades estratégicas de su empresa y luego comparaban las respuestas. Entonces, entrevistaban a 4, 5, 8 vicepresidentes de esas empresas, el CEO, y comparaban la respuesta. Y fíjense el nivel de coincidencia que encontraron en esas 124 empresas. El rango predominante entre un 20 y un 50%. Es decir, las empresas sí definen prioridades estratégicas. El problema a veces es que las personas en los cargos ejecutivos las interpretan, las escogen y realmente por eso este tema de la alineación no solamente es un tema de definir prioridades, sino de hacerle seguimiento y de mucha disciplina en esas personas que necesitan aportar a ese logro colectivo para que mantengan en su radar no solo la responsabilidad de su área, sino también esas prioridades estratégicas de la compañía como un todo. Entonces, insisto, el tema de la alineación creo que es clave, la definición de unos grandes objetivos. Por supuesto, aquí aparecen en el tema de los indicadores la posibilidad de vincularlos a la remuneración variable, lo cual genera una presión adicional en las personas a alinearse a estos grandes objetivos. Pero, como decíamos ahora, la estrategia es una condición necesaria, pero no es suficiente. Aquí se valida cuando decimos que tener prioridades estratégicas, que no tienen que ser una gran cantidad, es necesario, pero no es suficiente para que las personas se alineen y nos conectamos con ese factor clave para la ejecución también, que es el liderazgo. Entonces,
Vamos a tener una conversación sobre ejecución estratégica. Estos son temas de los que pueden conversar. ¿Qué tan clara es la estrategia? ¿Cómo estamos haciendo el ejercicio de liderazgo? ¿Estamos enfocados y tenemos el equipo correcto y las competencias? ¿La gente conoce o no la estrategia? ¿Estamos logrando que fluya la información que la gente necesita para tomar decisiones en la cotidianidad? ¿La estructura que tenemos es la mejor estructura posible para ejecutar la estrategia? ¿El gobierno corporativo nos acompaña desde la junta y de los accionistas? ¿Estamos con visibilidad de la estrategia y no solamente de un universo de indicadores desde las métricas, no solamente que revisamos a nivel ejecutivo, sino con las que compensamos a las personas? Tenemos unas prioridades estratégicas claras, es decir, unos focos de gestión donde si somos exitosos vamos a ver esta compañía parecerse a la versión de empresa que queremos. Y muy importante un tema que es el de los recursos. Y aquí siempre lo que les planteo es que cuando terminen un ejercicio de refrescar la estrategia, háganse esta pregunta, con la cual eventualmente tengan que retomar la conversación. ¿Tenemos los recursos para ejecutar esta estrategia o no? Y este es un libro muy interesante, libro del 2016, se llama The Founder's Mentality, escrito por dos consultores de Bain & Company. Chris Zook era algo así, creo que todavía es, como uno de esos grandes gurús en el tema de estrategia de Bain & Company. Y este libro, a pesar del título, pareciera un libro de emprendedores, pero realmente es un libro sobre estrategia para empresas. Y ellos lo que dicen desde su estudio es lo siguiente. Las empresas en sus iniciativas de crecimiento y de desarrollo estratégico, la mayoría de los casos, ellos hablan del 90% de los casos, fracasan por causas internas y no por causas externas. Otra cosa es que podamos poner la culpa en manos de otro, pero cuando ellos se van a estudiar centenares de casos que describen en este libro, lo que encuentran es que hay una serie de limitaciones para traducir esas estrategias a la realidad. Y fíjense que la primera que ellos encontraron son recursos insuficientes. Las compañías se dispersan a querer hacer muchas cosas. Como hablábamos tal vez en algún momento, en el casino ponen una ficha en cada color y en cada número para asegurarse de ganar algo o no perder todo. Y así entonces esos recursos se vuelven insuficientes. Esa es una limitación clave. Pero miren los dos que hay enseguida de ese elemento. La cultura, una cultura muy aversa al riesgo es un limitante para la ejecución de la estrategia y, por supuesto, conectado con esa escasez de recursos o causa de esa escasez de recursos, es la incapacidad para enfocarse. Entonces, de alguna manera, cuando estemos hablando de ejecución estratégica, va a ser muy importante también entonces que que nos preguntemos si tenemos los recursos suficientes para ejecutar esa estrategia. O cuando estemos teniendo problemas de ejecución. Es decir, la estrategia sigue siendo muy buena, pero definitivamente estamos en un escenario en el que no tenemos recursos para hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, ahí el ejercicio no es cambiar de estrategia, es más bien enfocarse, lo que llamarían en inglés hacer zoom in, que es hacer un zoom todavía más cercano, hacer una escogencia más profunda en la estrategia dentro de esas escogencias para que esas escogencias dentro de la misma estrategia sí puedan ser atendidas con los recursos disponibles. Un factor clave que lo sabemos y es fundamental, y quizás por ahí pasa todo este tema como concluyo en este webinar, es el tema de las personas. Y voy a mencionar solo dos cosas muy sencillas. Una frase que es manida, pero que es interesante, se la atribuyen a Peter Drucker, y es que la cultura se come a la estrategia el desayuno. Es decir, sin la cultura adecuada no hay estrategia que suceda. Y ese tema de pelear con la cultura es equivalente a pelear con las personas y las peleas con las personas suelen ser perdidas. Y les anuncié que iba a hacer aquí un comentario sobre el tema de cultura, sin que sea mi área de expertise, pero es algo que valoro, que exploro y de lo que converso en los ejercicios de estrategia y que como ejecutivo y miembro de juntas directivas siempre veo de gran importancia. La relación entre cultura y estrategia es bidireccional, no es solamente unidireccional. A veces creíamos que simplemente el tener clara la estrategia nos permitía entonces definir cuál era la cultura que necesitábamos. O sea, que la cultura era el resultado de la estrategia. Pero en ocasiones, cuando estamos haciendo estrategia y evaluando a veces por qué la estrategia no sucede, tenemos que darnos cuenta que la cultura es también un insumo para la estrategia. Si bien es claro
que la estrategia nos da luces respecto a la cultura que necesitamos. Es muy importante cuando estemos haciendo estrategia que como punto de partida entendamos cuál es la cultura, porque algunos rasgos de esa cultura nos van a impedir hacer algunas escogencias que hagan parte de esa estrategia posteriormente. Es decir, son escogencias que en el análisis estratégico son muy atractivas, pero que si pensamos en hacer estrategia para la ejecución, son totalmente incompatibles con la cultura y no vale la pena entonces de eventualmente, al menos en una primera etapa, desgastarse en ese ejercicio de una estrategia que es inviable por la cultura. Y un segundo tema relacionado con personas que es amplísimo es este. Este es un artículo que apareció por allá en septiembre del 2020. Estábamos todavía descifrando eso que llamamos pandemia, de un profesor de Harvard que se llama Michael Beer. Y es muy interesante ver, fíjense el título del artículo, 6 razones por las cuales su estrategia no funciona, cómo las 6 razones todas tienen que ver con personas. Primero, el proceso estratégico es muy cerrado. La estrategia la hacen un número reducido de personas y luego se la comunican y se la imponen sin mucha explicación al resto. Segundo, los ejecutivos no discuten, es decir, cada uno hace sus cosas y aparece esa idea que ya comentábamos en el primer webinar de que los óptimos locales sumados resultan en un óptimo global, lo cual generalmente no es cierto. Necesitamos de alguna manera articulación, sinergias, tratar de superar el famoso trabajo en silos para que realmente lleguemos a una buena estrategia. Y la discusión también, aparte de trabajar de manera articulada, pasa por tener esa capacidad de conversar de las cosas difíciles, de procurar hacer acuerdos y hacer renuncias. Fíjense el tema del estilo de liderazgo. Obviamente todo esto es anglosajón, pero allí lo que él plantea muy simple es que la estrategia no funciona cuando el estilo de liderazgo es demasiado controlador, donde no hay autonomía, o donde estamos en el otro extremo y es que hay total autonomía y cada persona hace lo que quiere y se pierde la alineación. La falta de coordinación, el famoso tema del trabajo en silos y de la falta de articulación entre las personas, el pobre desarrollo del liderazgo, que lo vivimos un poco en la pandemia, cuando los líderes tuvieron que dedicarse literalmente a apagar los incendios y no había algunos sustitutos o algunos suplentes listos y preparados para asumir esos cargos de liderazgo. Y fíjense, la última, ya la mencionamos, una comunicación de la estrategia deficiente. Entonces, cuando uno mira esto, pues todo gira alrededor de las personas. Entonces, el mensaje aquí es muy simple. Para la ejecución de la estrategia hay mucha evidencia que nos muestra que por buena que sea la estrategia, todo pasa por temas de personas, temas de cultura, por supuesto, temas de liderazgo. Y 2 temas para cerrar este capítulo e ir avanzando y cerrar a la hora en punto y procurar responder 2 o 3 preguntas antes de despedirnos de esta experiencia que, les reitero, ha sido muy gratificante para mí y para mi equipo. Clave para que la estrategia se convierta en realidad, aparte de todos estos temas, es la gestión del cambio. Que es importante, sin entrar en muchas sofisticaciones antropológicas, entender que a los seres humanos el cambio por lo general no nos gusta, nos estresa, nos gusta mejor tener claras las expectativas. Y cuando hay un cambio en la estrategia, es normal que se presente algún grado de resistencia. Por eso, todo este tema de la transformación digital, por ejemplo, de llevar tecnología a las empresas, claro que pasa por temas de recursos financieros, claro que pasa por temas de tecnología, pero mucho pasa es por temas de cultura, por temas de gestionar esa nueva forma de trabajar. Y a eso me refiero con el tema de gestión del cambio. Es decir, se vuelve fundamental si tenemos una estrategia, sobre todo si es una estrategia retadora en términos del cambio que implica, trabajar ese tema de la gestión en las personas. Es decir, de ser muy incluyentes, trabajar muchísimo la comunicación, darle a las personas, y en eso hay muchos modelos muy interesantes de gestión del cambio, las herramientas para cambiar. Hay personas que se quedan en el camino y es por culpa de la empresa misma que no les provee las herramientas para el cambio o desde el conocimiento o las herramientas físicas. El tema de inteligencia artificial ahora, y lo van a ver ustedes reiteradamente, yo estoy en varios grupos de diálogo sobre esto, en temas de empresas, en temas académicos, en temas de estrategia,
e implicaciones de la inteligencia artificial para la estrategia, y un tema clave para cosechar esas posibilidades de la inteligencia artificial pasa por proveer a las personas de competencias para aprovechar esa herramienta. Todo eso es gestión del cambio. Y por supuesto, por último, hay una cosa que es clave para la ejecución de la estrategia y es el tema de resultados. Y aquí estamos hablando de una palabra clave para que la estrategia tome dinámica y su ejecución se acelere, que se llama confianza. Entonces, la estrategia, si queremos que se acelere, necesitamos buscar esas victorias tempranas, comunicarlas de manera muy juiciosa, muy generosa, para generar esa confianza que, desde un resultado evidente, nos permita acelerar esa ejecución de la estrategia. Entonces, hasta acá, para que avancemos en este último bloque, estos minutos, estos son temas que les van a ayudar a ustedes a orientar esas conversaciones alrededor de la ejecución, para responder esa pregunta que aparece en la parte superior. ¿Cuáles son las mejores oportunidades para acelerar la ejecución de la estrategia en nuestra empresa? Con toda seguridad, en las empresas hay oportunidades alrededor de todos estos temas. Nos falta un poco de resultados para generar confianza. Acuérdense la conversación cuando no estamos logrando resultados. No siempre la necesidad es cambiar la estrategia, sino ver otros elementos de la ejecución. Nos ha faltado hacer gestión del cambio. Tenemos retos culturales. Tenemos falta de recursos. Necesitamos alinearnos mejor para que se vuelva esto un lenguaje común. Necesitamos poner métricas en la mesa y en los incentivos que nos ayuden a alinear y a visibilizar la estrategia. Necesitamos ajustar la estructura o hacer algún tema de gobierno corporativo que se alinee con la estrategia. Necesitamos comunicar la estrategia para que la gente lo entienda o mejorar el flujo de la información para tomar decisiones. Necesitamos hacer un mejor ejercicio de liderazgo y tener los equipos correctos, o necesitamos tener la estrategia más clara. Ahora, en este orden de ideas, creo que la clave siempre va a estar en esto y es en las conversaciones. Y por eso, como también varios de estos autores plantean, pues realmente el ejercicio de estrategia es un ejercicio de conversar. Este es el segundo tema que voy a tocar muy rápido del webinar anterior, porque hubo una idea cuando vi la grabación que quedó incompleta. Este tema de la analogía del Waze lo mencionaba como aquellos taxistas expertos, por poner un ejemplo, que como se conocen todas las rutas, no utilizan esta aplicación. Entonces, ese es el equivalente a la empresa que no habla de estrategia porque simplemente pues ellos saben lo que están haciendo y pues básicamente así lo han hecho siempre y no es necesario utilizar este tipo de herramientas que se llaman estrategia. La otra, que fue la idea que quedó incompleta, es la de la empresa que, o el símil del taxista que activa Waze, mira la ruta y una vez mira la ruta apaga Waze. Estas son las empresas que hablan de estrategia una vez al año y es más un ritual. Bueno, hay que hablar de estrategia porque toca y listo, ya el resto de año no se vuelve a hablar de la estrategia. Y por eso la insistencia era a la invitación a mantener el Waze encendido, es decir, a que la conversación estratégica sea permanente porque tenemos cambios, no solamente en el exterior, sino también en nuestras empresas. Y en ese orden de ideas, entonces, cuando hablamos de ejecución estratégica y de la importancia de la conversación permanente, voy aquí a mencionar a dos de estos autores clásicos muy de la academia, pero que realmente nos aportan reflexiones muy potentes. Este es Richard Rumelt, que he mencionado varias veces, en una entrevista con Rita McGrath. Esto pues es un dueto, imagínense, los dos artistas más famosos, es una canción con Karol G y Shakira, para los que somos colombianos, en simultánea. Entonces, en esa entrevista de Rita McGrath con Richard Rumelt, del año pasado, del 2023, él anotaba lo siguiente: en estrategia, la acción es el verdadero primer paso para el descubrimiento. Es decir, la estrategia es una hipótesis que salimos a probar. Y cuando implementamos la estrategia, esa información que recibimos desde la implementación es la primera información realmente verdadera y práctica para probar esa hipótesis. Por eso el tema de la ejecución es tan importante, porque es la que nos genera esa información más valiosa pertinente a esa estrategia en particular. Y en esa misma línea, Rita McGrath, desde su libro del 2019, que casi como si hubiese visualizado la pandemia, publicó este libro, cuyo título pues básicamente lo dice todo, es cómo ver a la vuelta de la esquina, cómo anticiparnos.
cómo detectar los puntos de inflexión. Y ella tiene una frase que obviamente a los que vivimos en países donde no tenemos estaciones no nos hace tanto sentido, pero es intuitiva y fácil de entender. Ella dice, la nieve se derrite por los bordes. Es decir, cuando estamos en las empresas, los que estamos en el centro somos los últimos en enterarnos. La junta, los ejecutivos de primer nivel, porque hay una cantidad de cosas que están pasando en los bordes, que es lo que ella llama también la membrana. Las personas que están negociando con los proveedores, los comerciales que están negociando con los clientes, nuestro financiero que está hablando con los banqueros, las personas que asisten a las reuniones o congresos del gremio y hablan con la competencia. Esa es la membrana. Entonces ella siempre dice, bueno, ¿a quién invitar a las conversaciones estratégicas? Y esa sería la respuesta, que por favor no falten las personas de la membrana, porque son las personas que están viendo la estrategia todos los días en su ejecución y esa información se vuelve clave precisamente para refrescar la estrategia. Por eso el tema de definición y ejecución de la estrategia es permanente y circular. Defino la estrategia, desde la ejecución tengo información que me permite madurar la estrategia, seguirle dando forma y mantenerla actualizada. Cierro con esto. ¿Cuáles serían algunas reflexiones generales muy desde la práctica alrededor de este tema de la ejecución estratégica? Primero, que la estrategia clara es un buen punto de partida. Es una condición, insisto, necesaria, pero no suficiente. Pero sí nos ayuda muchísimo para acelerar la ejecución, porque desde la estrategia clara podemos, por ejemplo, comunicar, tener más clara la estructura, identificar mejor los indicadores, tener más claridad sobre las capacidades y recursos que necesitamos, etcétera. Segundo, el gobierno corporativo es indispensable. Entonces, para quienes están en el mundo ejecutivo, es clave entender si realmente esa estrategia que ustedes quieren volver a la cotidianidad, ese es el lenguaje común que habla también su junta directiva y sus accionistas. El gobierno corporativo es clave para lograr esa ejecución. Muy importante, cuando vemos esos 10 factores claves para la ejecución, entender que esos retos u oportunidades para acelerar la ejecución son distintos para cada compañía. Cuando hago estos ejercicios de consultoría para buscar esos factores claves, aquí en Aras del Tiempo no mostré los casos, en la academia los voy a mostrar, ustedes se van a dar cuenta cómo cada compañía es distinta. Entonces, que porque lo leí en un libro, que porque lo leí en un caso, que porque a un colega de la industria, ahí no está la respuesta a cuáles son sus oportunidades particulares para acelerar la ejecución de la estrategia. Atención porque esas oportunidades también cambian, son dinámicas. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian y porque en ocasiones la estrategia cambia. Entonces, cada vez que tengamos una conversación estratégica, ahora en esta época para hablar del presupuesto, acuérdense de los 3 temas que los recomendé en uno de los webinars, en el pasado para refrescar la estrategia. Uno, ¿cuáles son las brechas de gestión clave que tenemos que cerrar para hacer lo básico bien, que es indispensable para esta estrategia que tenemos hoy o cualquiera en el futuro? Dos, ¿qué tenemos que refrescar en la estrategia para que nos genere confianza y podemos avanzar? Tres, ¿dónde van a estar las claves, prioridades estratégicas para que esta estrategia se convierta en realidad? Eso cambia en el tiempo. Quinto, no todas las oportunidades son igualmente valiosas. Richard Rumelt, en este libro que mencioné en algún momento, tal vez en el primer webinar, que se llama The Crux, su libro más reciente, lo que dice es, mire, para escoger los mejores retos, asegúrese de que esos retos cumplen con 2 cosas, y ya lo mencioné en este webinar. Uno, que son de muy alto impacto, y dos, que usted sí se puede hacer cargo de ellos. Entonces, ¿qué se vuelve clave? Que de alguna forma de todas esas oportunidades para acelerar la ejecución, escojamos esas que son críticas por su impacto y críticas por su capacidad de ser gestionadas por el equipo ejecutivo. Es un error pretender avanzar en todas las iniciativas al tiempo. Entonces, si ustedes ven los 10 factores y encuentran posibles oportunidades para acelerar la ejecución en los 10 factores, por favor, escojan algunas. Muy importante el tema de las sinergias y las economías de escala. Cuando escojan esas iniciativas para la ejecución, temas de liderazgo y estructura, ahí existen sinergias. ¿Qué quiere decir de eso? Que si sumamos la gestión de un par de iniciativas de esas, el efecto es multiplicador. Es decir,
que hay cosas que se potencian unas con otras. Pongamos en la mesa las oportunidades para acelerar la ejecución y miremos cuáles tienen esa capacidad de generar sinergia y que si las solucionamos en conjunto, el impacto es exponencial. Muy importante lo que llaman el efecto dominó. A veces escogemos una iniciativa para acelerar la ejecución porque es muy atractiva, pero lo que sucede es que necesitamos arreglar algo antes de que podamos abordar esa iniciativa en particular. Entonces, el efecto dominó positivo es que a veces cuando arreglamos una cosa, muchas otras se arreglan de manera automática. El efecto dominó negativo es que si dejamos de arreglar una de esas cosas, muchas otras simplemente se vuelven imposibles de arreglar. Nunca dejar de hablar del cierre de brechas. Las brechas, a diferencia de los factores claves para ejecutar la estrategia, es lo que llamamos salud organizacional, que es eso básico bien que deberíamos estar haciendo hoy bien y no lo estamos haciendo. Lo que yo coloquialmente llamaba en el primer webinar, poner la casa en orden. Y por último, la frase con la que les anuncié que cerraría mi presentación y es que este asunto al final del día siempre pasa por las personas. Siempre se van a encontrar para poder acelerar la ejecución de la estrategia, que nos falta mejor comunicación, estamos trabajando en silos, necesitamos articularnos mejor, nos está faltando una posición, nos está faltando de alguna manera tener elementos que tienen que ver con personas. Entonces, reconocer siempre que el tema de personas al final del día es alrededor del cual gira el éxito de la ejecución. Eh, Muchas gracias a todas, a todos por estos 3 webinars en los que, observando aquí la asistencia de hoy, tuvimos pues un total de 340 personas, muchos de ustedes, por supuesto, contados 2 o 3 veces. Para mí fue muy grato haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, por supuesto, reiterarles que tenemos en la Academia de Personas la lista de espera abiertas con, por supuesto, la disculpa del caso, pero pues con el deseo de mantener ese grupo del tamaño que requerimos, pero si alguien, pues bienvenido, quiere estar en la lista de espera, haremos todo lo posible de quedar el cupo para que nos acompañe. Y, por supuesto, dejarles mis datos de contacto, mi página web, LinkedIn, para que sigamos en contacto, nuestro correo electrónico al que nos pueden escribir y mi cuenta en Instagram. Con esto, entonces, sé que son las 8:03, ya nos pasamos. Muchas gracias a las personas que nos esperaron hasta este momento, abusando de su confianza. Permítanme, de todas maneras, devolverme para no ser desconsiderado con quienes nos plantearon preguntas. Que de alguna manera creo que pueden ser útiles y voy a abusar de su confianza 4 o 5 minutos para tratar de responderlas o comentarlas. Muchas gracias. Nos dice aquí uno de los participantes que necesitamos evitar esa falacia de la independencia que menciona Mintzberg, estamos totalmente de acuerdo. Digamos que esa falacia, básicamente a lo que se refiere acá, son estos temas de la estrategia deliberada, la estrategia emergente, el tema de lo que él llama el invernadero y lo que crece accidentalmente alrededor del invernadero y una serie de analogías que Mintzberg usa. Eh, una pregunta, quisiera saber si los marcos de referencia a teoría de contenidos que nos compartes aplican para ciertos tipos de compañías. Yo, precisamente, antes de estar en este webinar, estaba en una reunión con unos empresarios de manera virtual y lo que les decía es que la lógica para hacer estrategia realmente es la misma para empresas de cualquier tamaño, cualquier industria, cualquier edad, para emprendedores o para empresas maduras. Lo importante, y lo hablábamos aquí en algún momento, es cuidar en esa estrategia la lógica, la coherencia y una serie de rasgos de los cuales voy a escribir pronto un newsletter en LinkedIn hablando de esos rasgos de una buena estrategia. O sea que creo que en el tema que mencionas aquí en la pregunta de los startups y el tema de economía digital, la lógica como tal para hacer estrategia sigue siendo la misma. Algunas fuentes de información sobre cómo se verbaliza y escribe una estrategia. Yo diría que, como decía Roger Martin, también estrategia se aprende haciendo. Entonces, creo que lo mejor es ver compañías que son buenas haciendo estrategia y ver cómo lo comunican, cómo está planteado en sus páginas web, cómo lo hacen en su publicidad, qué es lo que le proponen si tienen ustedes interacción con ellos, a ustedes como clientes, cómo comunican esa estrategia competitiva. Entonces creo que lo mejor es observar compañías que hacen buena estrategia y, por supuesto,
hay artículos especializados acerca de comunicación estratégica, uno de ellos de Donald Sull. Entonces, lo puedes buscar allí en Google, Donald Sull, y no recuerdo el nombre exacto, pero es exactamente acerca de cómo comunicar la estrategia. Cuando la cultura se rige por burocracia o poder, cómo desde la base se puede lograr el cambio, ya que esto puede generar fricción. Mira que el tema de cultura es difícil que lo cambiemos de abajo hacia arriba, siempre se requiere esa participación del liderazgo y de la capa ejecutiva, pero finalmente cuando la cultura no funciona en la base de la cotidianidad y de los grandes equipos, pues pensaríamos y esperaríamos que las áreas ejecutivas se enteren de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en las empresas que son muy grandes se desarrollan subculturas donde claramente hay una cultura a unos niveles ejecutivos, otra cultura a otros, una cultura en unas áreas, otra cultura en otras. Entonces, en ese orden de ideas siempre es bueno. Por eso a la cultura hay que hacerle seguimiento y tratar de darle forma, o si no, ella toma forma por su cuenta. Eh, y estos estudios de cultura transversal en todas las áreas, en todas las capas de la jerarquía o de la estructura, son muy útiles precisamente para identificar esto. ¿Dónde es que hay desarticulación de la cultura y dónde, de alguna manera, están las mejores oportunidades para madurar el tema de una cultura sólida, muy alineada con la estrategia, compatible con la cultura de las personas y de la empresa, su tradición, pero sobre todo para tratar de gestionarla de manera intencional? Muy bien, con eso entonces, para no abusar más de su tiempo, son las 8 de la noche y 7 minutos al momento de estar grabando. Quiero insistir en mi agradecimiento por su generosa compañía. Para mí fue muy grato tenerlos a ustedes acá. Espero que estos espacios hayan sido de mucho valor. Espero tener la oportunidad de compartir en espacios futuros con ustedes y eventualmente, tal vez ya en el año 2025, volver a hacer otro ciclo de estos de webinars para conversar sobre ideas de estrategia y, por supuesto, acompañarlos a las personas que estarán en la Academia de Estrategas y a ustedes en sus empresas cuando nos extiendan su generosa invitación. Con esto me despido. Muchas gracias. Les deseo una feliz noche y, como suelo despedirme en mi minuto estratégico, les deseo excelentes conversaciones estratégicas. Hasta pronto.